Hola, ¿cómo están? Por aquí les voy a dejar las primeras impresiones. Ya tengo 3 semanas con ella usándola. Y por si les sirve a alguno de ustedes de referencia para comprarla o por alguna pregunta que quieran hacer, les voy a dejar aquí este video. Voy a empezar con los aspectos que no me gustan mucho, aunque son mejorables. Empezando por la calidad de las llantas. Son llantas muy económicas, pero también son llantas muy duras. Para que agarren temperatura, sí cuesta mucho trabajito. Y sobre todo, ahorita con la lluvia también, la verdad yo no las recomiendo mucho para andar muy confiado en la lluvia. Mejor váyanse con cuidado si las van a dejar de fábrica durante un buen rato. Pero si tienen un poquito más de dinero que invertirle a la moto, la verdad sí les recomiendo que compren pues de otra marca, no sé, unas Pirelli, a lo mejor unas Michelin Pro Street o unas Metzler. Yo creo que son buenas opciones. Otro aspecto que no me convence mucho, pero no porque sea malo, sino simplemente porque yo no estuve acostumbrado a utilizarlo durante muchos años, es este sistema de punta talón de cambio de velocidades. Se me hace muy estrecho esto, la base del posapié, y muy cortito, muy pequeñito el espacio. Yo creo que es como para alguien que calza pues pequeño, digo yo no calzo muy grande, entre el 5 y medio y 6, dependiendo si es botín o si es una bota de seguridad, pero sí cuesta un poquito de trabajo. De hecho, tuve que ajustarlo, estaba muy hacia abajo. Entonces, para darle con el talón realmente pues, sí cuesta mucho trabajo. Entonces tuve que ajustarlo un poquito nada más. Y la suspensión, por ejemplo, trabaja muy bien. La delantera tiene buen recorrido. La que no me gusta mucho, no me acaba de convencer, y ya llevo 3 semanas de uso, es la trasera. Sí es muy durita, es muy brincona. Yo esperé que con el uso se llegara a aflojar un poquito, pero no, yo creo que sí la voy a tener que cambiar. No me gusta que sea tan dura, no tanto en el rebound, o sea, lo que es regresar la llanta al piso, sino más bien en la amortiguación hacia arriba, ¿no? Realmente es muy brincona, pierde adherencia luego en el pavimento, que de por sí no es muy bueno, ya saben, aquí en nuestra ciudad no es muy buena la calidad del pavimento. Entonces voy a esperarme yo creo que unas 2 o 3 semanas más. Muy bueno. Sí, unas 2 o 3 semanas más para ver si cede un poquito la dureza del resorte, y si no, pues cambiarlo por una suspensión un poquito más suave, ¿no? Como pueden ver, lo tengo ya prácticamente en el penúltimo escalón y aún así sigue estando muy dura, pero bueno, vamos a probar eso. Otra cosa que no me gusta, el tablero está muy completo, viene marcado el neutral, las luces direccionales, revoluciones, el velocímetro, obviamente, y lo único que no trae es el medidor de combustible. Se extraña un poco, pero bueno, se pueden guiar más o menos por la capacidad del tanque, que son 12 litros, y cuando empieza a tartamudear un poquito así la motocicleta o de plano se apaga, bueno, con esta palanquita pueden ustedes invertirla en la parte de para acá abajo y ya entra el, pues los 2 litros de reserva, ¿no? Eso es un aspecto nada más negativo, no que sea muy malo, pero bueno, sería lo único que le faltaría al tablero para estar realmente completo. Y bueno, pasando a lo que me gusta, que realmente es prácticamente la mayoría, como les había dicho en otro video, lo que me gusta mucho es su aspecto setentero. No sé cuántos de ustedes se acuerden, pero bueno, yo era muy chavito en los años 70, pero la mayoría de las motocicletas que existían en aquella época, como Hondas, Kawasaki's, Suzuki's, Yamahas eran un poquito más raras, no pasaban de 450,
600 centímetros cúbicos a lo mucho, porque había una prohibición de centímetros cúbicos en aquella época y solamente las motocicletas de policía y tránsito, que así se llamaba en aquella época, o militares, tipo Harley Davidson eran todas básicamente, podían tener cilindradas mayores a 1000 centímetros cúbicos, perdón, cubicaje, mayor a 1000 centímetros cúbicos. Y la mayoría de las motitos que había, aparte de Islo, obviamente, y de Carabela, pues eran de 400 centímetros cúbicos. Había una Honda CB, 400 centímetros cúbicos, Ford, significaba que tenía 4 cilindros. No, bueno, era una belleza, sonaba impresionante. Pero básicamente tenían esta línea, ¿no? Que me gusta mucho, salvo el fanalito, que es cuadradito, no sé por qué se lo pusieron cuadradito. Este es más ochentero, más el 82 más o menos, con las Kawasaki's que empezaron a partir la línea de antes de las curvas y todo, y empezaron a meter los carenados más cuadrados, los tanques más cuadrados, muy bonitas motos, hoy obviamente el fanal más cuadrado, pero de ahí en fuera yo creo que eso sí se lo voy a cambiar por un farito de 5.7 pulgadas, yo creo. Ya uno de 7 se vería muy grande, muy exagerado. Pero me gusta mucho que, a diferencia incluso de marcas de motocicletas que son de alta gama y media gama, es metálico. Esta moto tiene mucho metal, eso me gusta mucho, salvo las tapitas, ¿no? Los cubrepolvos laterales, pero de ahí en fuera, todo en la moto. Bueno, este salpicadero de atrás no, pero todo lo demás es metálico, ¿no? Y eso le da, pues, un look muy bonito, realmente. Hay una diferencia muy grande de cuando brilla un metal pintado, por ejemplo, a cuando brilla un plástico, ¿no? Luego se nota la diferencia. Me gusta mucho también el consumo, es muy contenido, 38 kilómetros por litro, la verdad es buenísimo. Me gustan mucho los rines de 18 pulgadas. No sé si Carabela e Islo, por ser las marcas mexicanas, tengan ese plus con respecto a Curaçao, con respecto a Itálicas, que incluso traen 16 o 17. Pero estos rines, perdón, de 18 pulgadas me hacen muy bonitos, muy tradicionales de rayos. Como saben, es de 5 velocidades, de 12 litros el tanque de combustible, 9.5 más o menos caballos de fuerza. No suenan mucho, pero no es una moto de competencia, ¿no? Realmente no requiere un disco en los frenos ni adelante ni atrás. Los de tambor por expansión están bien, como les comento, para los 50-60 kilómetros por hora que puede andar uno máximo aquí en la ciudad. Ahí se ve Miguel Morrison en el espejo. ¿Qué tal? Bueno, les decía que se me hacen unos frenos que cumplen, ¿no? Realmente cumplen su cometido. También me gusta mucho lo que es su encendido de patada o su kickstart. Es muy clásico, bueno, obviamente desde antes de los 60, de los 50, pero hoy en día, aparte de hacerla ver un poquito más retro, como les dije que me gusta, tipo setentera, pues es muy útil en caso de que algún día se te quede sin batería la motocicleta. Obviamente aquí tiene su encendido electrónico, perdón, acá. Si te llega a quedar sin batería, no tienes una bajadita por ahí cerca para sacarla empujando en velocidad, pues bueno, tienes el encendido de patada que te va a sacar de un problema realmente fuerte. Baja. Y por último les quiero comentar, como esta moto, aunque es marca Islo, obviamente muy emblemática, ya es básicamente con todos sus componentes chinos, creo que nada más está ensamblada en México. Yo he escuchado muchos comentarios de otros videos en YouTube y en otras redes sociales de que la tornillería había que checarla muy bien, que porque vienen muy flojos, que porque tienen muy mal ensamble en las plantas. Y miren, no sé si me tocó suerte, no sé si es por
la marca Islo, que a diferencia de las Curaçao y de las itálicas, les digo, trae otros detallitos como los rines, a lo mejor los colores de pintura, pero realmente muy bien ensamblada. Estuve checando todos los tornillos, todas las tuercas. A lo mejor les digo corrí con suerte, pero no hay ningún problema con esta motocicleta por lo menos. Quizás en el taller de la agencia donde la compré les dan una revisadita previa antes de vendérselas al comprador, obviamente. Que por cierto, no es ni anuncio ni nada, simplemente digo las cosas como son. Yo la compré en la agencia de calzada de Tlalpan, en la calle de Escocia, en la delegación Coyoacán. Muy buen trato, muy amables. Cuando la lleve a su servicio, espero que también el área de mecánico sea la misma atención que el área de ventas y que el área de servicio al público, pero muy recomendables, la verdad.